En Primera de Reyes, capítulo 11. Vamos a leer el versículo 38. ¿Ya están ahí? Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 38. Y dice así la palabra de Dios: y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieras en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme como la que le edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Padre, te damos gracias, papá, esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por estar aquí. Gracias por tu presencia, papá. Que seas tú hablando, Señor. Que seas tú moviéndote en este tiempo, Señor. Que seas tú, Señor, Padre mío, trayendo esa palabra, Padre mío, que pueda traer y expresar lo que hay en tu corazón, papá, esta noche para tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Hoy cerramos la serie de En Construcción. ¿Cuántos fueron bendecidos por esta serie? Realmente hubo una excelente palabra de Dios en cada tema que se dio, que edifica nuestras vidas, que nos ayuda a seguir construyendo, a seguir levantándonos en el reino. Y hoy quiero tomar esa parte para concluir esta serie, tomando esos versículos que leímos. Pero quiero recordarle uno de los principios que vimos la semana pasada, que mencionamos que todo intento de levantar lo que papá ha declarado sobre nuestras vidas ocasionará oposición. Pero eso no te debe de frenar, iglesia, porque sabemos quién está con nosotros. Y también vimos otro principio que dice: muchos sabemos empezar, pero pocos sabemos mantener el ritmo. Martí, ¿le bajas un poquito al volumen, por favor? Dile que tienes al lado: muchos sabemos empezar, pero pocos sabemos mantener el ritmo. Y dijimos la semana pasada que para mantener el ritmo necesito el aliento de aquel del que me puede sustentar. Yo creo que por nuestras fuerzas nos cansamos, pero si Él está en medio de nosotros, grandes cosas van a pasar en medio de nuestras vidas. No sé tú, pero yo me gozo con esto. Un poquito de contexto a esta historia que vamos a ver, de estos versículos que leímos. ¿Cuántos conocen de Salomón? Sabemos de Salomón que fue aquel rey que construyó el gran máximo imperio de Israel en ese tiempo. Sabemos del tamaño de su reino, del poderío de su reino, de todo lo que tenía en su reino. Pero así como alguien levanta algo grande, y nos necesitamos en esta parte cuando habla que ya Salomón se había perdido, que Salomón se había olvidado de estar cerca de Dios, de escuchar la voz de Dios. Y por ahí dice la Biblia, si lees ya en tu casa estos versículos, habla sobre esta parte que empezó a tener muchas esposas, y lo lamentable que de las mujeres que trajo era que no eran de las que Dios había declarado para el pueblo de Israel. Había sido de aquellas que le había dicho al pueblo de Israel: no te juntes con ellas, no te llegues a ellas. Y entonces terminó por traer a esas personas en sus vidas, y se acomoda en los principios que hemos visto clases pasadas, que debemos de tener cuidado con quién edificamos. Y empezó a traer gente
personas a su vida que lo llevaron en su tiempo, en su momento, a apartarse del corazón de Dios. Entonces, en esta parte nos encontramos cuando Dios va a levantar a alguien más para poder continuar. Y en este capítulo encuentras donde Dios trajo una palabra en ese tiempo y declaró sobre ese reino que iba a ser destruido, iba a ser separado, que 10 iban a ser puestos en manos de otra persona y se quedaría solamente una casa, bueno, dos, pero sabemos que Benjamín y Judá en la Biblia a veces se habla como una sola tribu. Entonces en esa parte una se iba a quedar para cumplir la promesa que Dios le había hecho a David, y sabemos que de ahí iba a venir nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios tenía que mantener, y me encanta Dios porque Dios tiene todo planeado, tiene todo plasmado y a Él nada se le escapa. Y en esa parte donde plasma esta parte, nos encontramos donde le va a dar a alguien más. Obvio, después si hace esa promesa, cumple la promesa con David, una vez que iba a aguantar el reino hasta que Salomón ya dejara de existir en esta tierra, y a su hijo sería donde quebrantaría este reino. ¿Y qué va con todo esto, iglesia? Que estamos hablando de construcción y estamos hablando de alguien que levantó un reino tan poderoso, tan grande, como al pasar el tiempo terminó por caer. Donde alguien empezó su reino o empezó a construir pidiendo sabiduría a Dios, donde no pidió poder, no pidió riqueza, no pidió mujeres, no pidió nada más, y pidió solamente necesito sabiduría tuya en medio de mi vida. Como alguien que empieza de esa manera puede terminar como terminó la vida de Salomón. Y encaja con lo que terminamos la semana pasada, que muchos pueden comenzar, pero pocos pueden terminar esa parte. Y es lo que Dios traía, y en conclusión en esta serie es esto que vamos a ver esta noche. Dice: si prestaras oído a todas las cosas que te mandare. El inicio de tu ruina es cuando dejas de escuchar la voz de Dios. El inicio de tu ruina, de lo que construyes, levantas. Y venía una pregunta en mi corazón en ese tiempo que estuve estudiando y estaba en esa plática con papá, y le decía: ¿quién es el que construye realmente? Salomón construyó un reino, Noé construyó un arca, Moisés construyó un tabernáculo. ¿Quién fue el que lo construyó? ¿Quién fue el que construyó esa parte? O vemos que Dios empieza sabemos que a Salomón se le fue dado que levantara a la casa de Dios. ¿Quién fue el que construyó, levantó? ¿Fue la persona o fue Dios? Pregúntale al que tienes al lado, ¿quién fue el que construyó? Ahí se las dejo de tarea. Entonces dice: si prestaras oído a todas las cosas que te mandaron. Aquel gran imperio que levantó Salomón con el favor de Dios se empezó a derrumbar por la falta de escuchar la voz de papá. Y es como todos empezamos al principio y decimos: Dios tú eres, y Dios tú en medio de nosotros, pero a veces esa vanagloria, o a veces ese yo lo puedo solo, yo soy bueno, yo soy el mejor, te lleva a llevar a un punto donde te olvidas de escuchar la voz de Dios, cuando realmente lo que te hizo ser lo que tú eres es porque empezaste a escuchar la voz de papá. Lo que te hizo levantar lo que levantaste, o lo que estás levantando, es porque escuchaste la voz de Dios y te impulsó y te dio la fe y la certeza que sabemos que aquellos que caminan con Dios, que escuchan su voz, aquellos que han caminado con Él y han escuchado la voz de Dios, una declaración sobre sus vidas: papá es fiel para cumplir esa palabra. Y sabemos que cuando Dios suelta algo, solamente con eso nos basta, y tenemos esa fe y esa certeza que va a ser en nuestras vidas, porque queremos a la voz de papá. Dile al que tienes al lado: tienes que prestar oído. Prestar oído es escuchar, iglesia, es oír. Tenemos que escuchar la voz de papá. Es indispensable para lo que estás haciendo que escuches la voz de papá. No te olvides de eso, iglesia. No importa las alturas que tengas o las alturas que llegues, nunca dejes de escuchar la voz de Dios. No importa qué tan grande seas en esta tierra o en este mundo, qué tan reconocido tu nombre empiece a ser,
Nunca dejes de escuchar la voz de Dios, porque ese es el inicio para que empieces todo lo que habías levantado empieza a derrumbar esas grandes cosas que has hecho en el nombre de Dios, o que Dios ha hecho en medio de tu vida. Qué tan importante es escuchar su voz, porque un hombre que empezó diciéndole: Señor, dame tu sabiduría, terminó por no escuchar la voz de Dios. Y aquel que decía y hay un salmo, y te lo quiero leer, Salmo 127, si quieres no lo proyectes, aquí lo tengo. Versículo 1 dice: si Jehová no edificara la casa, en vano trabaja los que edifican. Y esta parte nos habla mucho, iglesia. Sí, nosotros edificamos, somos el instrumento de Dios en medio de esta casa, pero el autor principal, o el autor de donde salió esa parte, fue del corazón de papá. Tal vez nosotros somos aquellos que ponemos las piezas en este lugar, pero de donde salió fue del corazón de papá. Y tenemos que entender esa parte, iglesia, que cuando tú te desconectas de Él, te sales de la instrucción, te sales del favor, te sales de aquel que te va a decir cómo solucionar un problema. Dile que tienes al lado: tienes que escuchar la voz de papá. Y viene otra parte que se conjuga a esta frase que viene diciendo: si anduvieras en mi camino. Si ya hemos hablado sobre andar, no es lo mismo estar dos personas que van caminando y pensando en dos cosas diferentes, pero que en dos personas que van caminando y tienen un mismo sentir, un mismo principio, una idea de lo que quieren construir o lo que quieren hacer. Y esta parte de caminar, de andar, de andar empieza con la parte que primeramente no puedo andar en sus caminos si no escucho su voz. Al yo escuchar su voz, Dios me dirige y me lleva por el camino que tengo que seguir. Si recordamos, vimos que la voz de Dios, o lo que Dios declara, viene siendo ese plano de lo que Dios quiere construir en nuestras vidas. Pero a través del plano construimos o andamos en esta tierra. Si tú te pierdes de escuchar la voz de Dios, no vas a poder plasmar o andar como Dios debe de andar, o como debemos de andar en Dios, en esta parte. No podremos andar en sus caminos, porque si no escucho su voz, ¿cómo sabré por dónde va papá? Sabemos que las ovejas siguen la voz de su pastor. Y para que las ovejas puedan seguir, primeramente tienen que escuchar. Y la parte de escuchar es reconocer quién es el que tiene autoridad sobre sus vidas. Si tú vas a construir, vas a levantar algo, tienes que reconocer que el bueno o el actor principal debe ser Dios obrando en medio de ti. Porque no eres tú, iglesia, no son tus capacidades, no son tus dones, es Dios obrando a través de tu vida. Y eso es algo que no debemos olvidar, iglesia. Cuando tú dejas de escuchar la voz de Dios y empiezas a hacer cosas y salen bien, dices: oh, soy un bueno, soy el mejor, como yo no hay nadie, si yo me voy no van a hacer nada. Pero si entendíamos esa parte, si yo escucho su voz, voy a reconocer a cada instante, en cada paso, en cada piso que voy levantando, mira el favor de Dios en medio de nuestras vidas. Reconocerás, iglesia. Entonces tengo que escuchar su voz para poder andar en su camino. No puedo andar en su camino si no escucho su voz. Y no podré andar en su camino. Y viene la tercera parte: e hicieres lo recto delante de mis ojos. ¿Cómo hacer lo recto si no he aprendido a andar como Él anda? Si quieres hacer lo recto, tienes que caminar o andar como andaría Él en medio de esta tierra. Y para andar como Él anda, tengo que escuchar de lo que Él tiene, la instrucción que va a dar sobre mi vida. Jesús nos mostró, Jesús nos enseñó. Dijo: yo no hago nada que no veo de mi papá. Lo que he visto hacer de mi padre, yo lo hago. Entonces el escuchar va más allá, como hemos dicho veces pasadas, de solamente escuchar un sonido.
es ver cómo se hacen las cosas en medio de este lugar. Por eso nos enseñan cultura, iglesia. Ya viene el tiempo de cultura y no es comercial, pero ya viene el tiempo de cultura, porque si tú escucharas cómo se anda en el reino, tú andarías aquí igual, aquí en la tierra. Y si andarías igual en la tierra como se anda en el cielo, voy a andar y hacer la voluntad de mi Padre. ¿Cuántos hacen la voluntad de papá? Hijos. ¿Cuántos hacen la voluntad de papá? Sabemos que si hacemos la voluntad de papá, hacemos lo recto delante de él. ¿Y qué va todo con esto? Con construcción. Si leemos versículos más allá, dice, perdón, el mismo versículo más al final dice: si haces todo esto, yo estaré contigo. El centro de la construcción es que papá esté en medio de esa construcción. El medio de construir un sueño, levantar un sueño, es que papá esté en medio de ese sueño. Si vas a levantar un negocio, el propósito es que papá esté en medio de ese negocio. Si vas a ser el mejor estudiante de tu carrera, es que papá esté en medio de esa carrera que estás estudiando. Pero muchas veces queremos separar a Dios de la ecuación, cuando Dios debe ser el principal elemento en la ecuación. Nos hemos cansado de sacar a Dios de la ecuación, iglesia, pero esta noche te vengo a recordar que si tú quieres construir y levantar algo grande, tienes que meter el elemento principal al que va a sostener el resultado de esa ecuación, que es papá. Muchas veces hemos sacado a Dios. Ay, ¿a poco a Dios le interesa esto? ¿A poco a Dios le importa esto? Créeme que a Dios le interesa cada parte de tu vida. Desde los sueños más personales hasta los sueños corporativos que tenemos en esta casa. Desde lo personal hasta lo corporativo, papá le importa, le interesa lo que va a pasar con tu vida. Pero nos cansamos de sacarlo porque pensamos que Dios no está interesado en nosotros. Y la Biblia nos ha enseñado que desde el principio, desde Génesis, papá está interesado por tu vida. Desde el principio nos enseña que papá ha soñado contigo, que de que antes de que tú existieras, planearan tus papás que tú estuvieras, ya estabas en el corazón de papá. Que desde antes de que tú planearas y construyeras algo, créeme que papá te equipó para que hicieras eso. Entonces papá está interesado en lo que ha puesto en ti. Y en ti ha puesto dones, ha puesto talentos, ha puesto sueños, ha puesto cosas personales que tú quieres. Y a papá le interesa que lo cumplas y que levantes esa obra en grande. Es tiempo, iglesia, que vuelvas a meter a papá en medio de lo que estás haciendo. ¿Tú crees que tu familia no le interesa a Dios? A papá le interesa tu familia. Pero la pregunta es, ¿a tu familia le interesa a Dios? La pregunta sería, ¿a ti te interesa que Dios esté en medio de lo que estás levantando? Dios le dijo a Noé, ¿sabes qué? Hazte un arca. Sí, realmente pues el que se aventó el trabajo, el que sudó la gota gorda aquí, fue Noé. Pero ¿cómo pudo hacer un arca de algo que no existía? Solamente por escuchar su voz. Y nos habla la Biblia y nos enseña que dice que Noé caminó con Dios. Aprendió a escuchar su voz, aprendió a andar como Él anda. Y una vez que pudo hacer lo bueno delante de los ojos de papá. Porque créeme que la situación de Noé era alrededor perversidad, todo en contra de Dios, pero él decidió mantenerse firme. Y porque se mantuvo firme, su casa no cayó. ¿Cuántos quieren que su casa no caiga? ¿Cuántos quieren que su casa no caiga? ¿Cuántos quieren que su familia no se pierda? ¿Cuántos quieren que su familia no se derrumbe? Mete a Dios en medio de lo que estás levantando. No te dé miedo, no te dé vergüenza. Establece el reino de Dios en medio de tu casa. Y créeme que todo lo que levantes, papá, lo hará prevalecer. Volvemos a los versículos y al contexto. Hubo un rey que se levantó,
¿Qué le pidió sabiduría a papá? El pedirle sabiduría a papá fue una acción de decir: te necesito en medio de lo que voy a hacer. Reconoció esa parte, iglesia. Si reconociéramos a Dios en cada parte de mi vida, tenlo por seguro que no estarías en el lugar que estás el día de hoy. Si hubieras reconocido a Dios en medio de tu matrimonio no sería lo que es el día de hoy. Si hubieras reconocido a Dios en medio de tu familia no sería la que es en el día de hoy. Sería algo mejor, sería algo más grande. Porque no es ausencia de problemas, iglesia. Estamos metidos que Dios, que en el caminar con Dios va a haber problemas, va a haber circunstancias difíciles, va a haber guerras, pero va a estar Dios en medio de eso. Va a estar la presencia de papá en medio de lo que estamos haciendo. Y aun cuando enemigos campen en contra de nosotros, si papá está en medio de nosotros, no va a haber nada que lo pueda derrumbar. Dile lo que tienes al lado: tienes que meter a Dios en medio de tu ecuación. Vamos, dile: tienes que meter a Dios en medio de tu ecuación. Porque hubo un hombre que sí construyó lo mejor, lo más grande, lo más poderoso aquí en la tierra, pero se olvidó de lo más importante. Dice la Biblia que Salomón metió a dioses al lugar donde se adoraba a papá. Su apostasía no fue separarse de Dios, porque todavía tenía a Dios ahí. Su apostasía fue que metió a dioses ajenos a donde era el lugar de alabar a Dios, el lugar de adoración a papá. ¿Cuántas veces hemos metido en el lugar de adoración de papá a dioses ajenos, iglesia? Y por eso el destino fue que se derrumbara todo. Pero esta noche quiero traer esta palabra para tu vida, y que esta serie sea de impulso para ti. Que si guardas el lugar de adoración de papá, si no permites que nada ajeno penetre ese lugar, tienes garantizado que papá va a estar contigo. Y como dice este versículo en la parte final, bueno, y hay tres cosas que ahí me hicieron como que, si hiciera lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo. Si bien conocemos, David también metió la pata. Se alejó de vez en cuando de Dios. Pero algo que mostró David: reconocer delante de papá que estuvo mal. Esta noche, si has cometido algo mal, reconócelo, pídele perdón a papá. Porque aquí nos muestra a dos personajes. Sí, David sí de repente cayó, sabíamos, y conocen la historia. Si no, aviéntese, ahí está en la Biblia. En vez de chutarse una serie de Netflix, de Disney, agárrate la Biblia, aviéntate. Las series están buenas ahí. ¿Cuántos dicen amén? Pero David siempre tuvo ese corazón de reconocer que su corazón no podía entrar algo ajeno a Dios. Reconocía y volvía otra vez. Pero bueno, quiero avanzar porque el tiempo se viene encima. Y dice: yo estaré contigo y te edificaré casa firme. La pregunta es, y vuelvo a la pregunta de inicio: ¿quién edifica? ¿Quién es el que edifica, iglesia? ¿Eres tú? ¿O es Dios? Como dije, el que hizo el arca fue Noé. El que hizo el tabernáculo fue Moisés. ¿Quién es el que edifica, iglesia? Y es donde nos perdemos. Es donde se nos olvida. Y es donde nos apartamos de papá.
Y vuelvo a lo que me dijo mi niña la semana pasada. Dijo, entonces yo te sané. Dije, no, fue Dios usándote a ti para que me sanaras. Si eres tú construyendo en lo natural, si eres tú levantando, o no me digas que la semana pasada, el sábado, ¿quién fue el que levantó cada carpa? ¿Quién fue el que levantó lo que hicimos para el evangelismo? Sí, fuiste tú, pero fue Dios obrando a través de tu vida. ¿Tú crees que por tú pararte ahí la gente iba a llegar? Aun cuando vieran payasos, aun cuando vieran regalos. Pero vimos algo grande que Dios empezó a mover, que Dios empezó a gestar. Tal vez gente hubiera ido nada más porque fuimos, pero no hubiera tenido el impacto que tuvo si Dios no hubiera estado ahí presente. El que nos hizo mantener y el que nos dio gracia en medio de ese lugar fue la presencia de papá. El que te da gracia para construir, el que te da el favor, el que te da la sabiduría, el que te da las fuerzas, el que te da el recurso, es Dios en medio de tu vida, iglesia. El que te hace estar firme en medio de tus alturas es la presencia de papá, de reconocer que es lo más importante en tu vida. Por eso en esta parte podemos encontrar que le dice: y te edificaré casa firme, porque el único que puede hacer que algo esté firme es papá. El único que puede hacer, aun cuando haya tormentas y tormentas golpeen a esa construcción, el único que lo puede mantener firme, que no se caiga, es la presencia de papá en medio de ese lugar. Por eso cuando Dios trae de la cautividad al pueblo de Israel, no le dice levanta las murallas, porque las murallas son externas, iglesia. Lo que nosotros hicimos allá fue externo, pero proviene de algo interno, iglesia. El que está en nosotros, el que provoca el querer como el hacer, el que nos renueva, es la presencia de papá que está en el interior. ¿Quieres construcciones huecas? Construye sin la presencia de papá. Construye construcciones vacías, construye sin la presencia de papá. ¿Quieres construir una construcción llena, poderosa, que se mantenga firme desde el interior? Construye con la presencia de Él en medio de tu vida. Salomón pudo construir y levantar algo grande porque empezó en el interior de él la sabiduría de papá en medio de su vida y tuvo la capacidad de llevarlo al exterior. Pero una vez que se apartó y que Dios salió de la presencia de Salomón, ¿por qué? Y no porque Dios se quisiera apartar. Dile al que tienes al lado: Dios no se quiere apartar de ti. Vamos, dile: Dios no se quiere apartar de ti. Porque he escuchado de vez en cuando a gente que dice: Dios me dejó, Dios me soltó. Y Dios nunca te ha soltado, iglesia. Tú te has soltado de Él, tú te has alejado de Él, tú te has apartado de su presencia. No es Dios abandonándote, eres tú abandonando la presencia de papá y dejando un vacío en el interior de lo que Dios estaba haciendo. Nosotros somos vasijas, iglesia, somos algo exterior, pero Dios pone dentro de nuestro interior esa agua, ese río en medio de nuestras vidas, que es la presencia de Dios. ¿Qué es lo que nos hace tener vida? Es el aliento de Él que sopló dentro de nosotros, iglesia. ¿Qué es lo que nos hace mantenernos firmes? Es porque el interior está fuerte. ¿Quieres destruir un reino? No lo podrás destruir desde el exterior, iglesia. Trae ruptura interna. Y ese imperio, ese reino no se levantará. Pero si el interior está fuerte, aunque afuera se caiga, se van a volver a levantar. Tal vez hay tormentas que parece que te sacuden, parece que te quieren destruir y matar, pero sales renovado de cada situación, porque Dios está en medio de tu vida. Reconoce, iglesia, que lo más importante es que papá esté contigo. ¿Cuántos quieren que la presencia de Dios esté en medio de ustedes?
¿Cuántos quieren, vuelvo a decir esta noche, que la presencia de Dios esté en medio de ustedes? Presta oído. Anda en sus caminos y haz lo recto delante de sus ojos. ¿Quieres que la presencia de papá esté en medio de ti? Escucha. Aprende a ver cómo se hacen las cosas en el reino. Por eso Pablo dice, imita a aquellos que andan en la fe, porque lo vas a ver cómo habla, cómo se mueve. Pedro mismo anduvo tanto tiempo con Jesús, lo escuchó, caminó con él, que aun cuando Jesús lo arrestaron y lo separaron de la presencia, él estaba hablando y caminando igual que él. Créeme que la gente reconoce si escuchas su voz, si andas como él anda. La gente lo reconoce porque eres diferente alrededor. Eres luz en medio de la oscuridad. Vamos a ponernos de pie. Vamos, cierra tus ojos. Invita esta noche a papá a que él edifique en medio de ti. Tal vez tú has pensado que lo que haces ahorita es el todo, pero esta noche te quiero venir a decir que todavía papá tiene más grandes cosas para ti. Pero necesitas invitarlo en medio de ti, iglesia. Porque sin él te vas a cansar, sin él te vas a fatigar, sin él los recursos van a escasear. Pero si lo invitas en medio de ti, en medio de lo que estás levantando, verás la gloria de él. Ven Señor, tómame Dios, tómame, quiero ser tu hijo Dios, quiero escuchar tu voz hablar. Ven Señor, quiero oír tu voz, acércame a tu corazón. Ven Señor, quiero oír tu voz. Vamos a declararlo esta noche, iglesia. Quiero escuchar. Vamos, reconócelo. Reconoce que es vital que papá esté en medio de ti. Oh, ven Señor, Vamos, tú sabes si hay algo que está apartando. quiero oír. Vamos, esta noche es entre tú y papá. Quieres doblar rodillas, dobla rodillas. Pero esta noche Tu corazón, que salgas lleno de su poder, salgas lleno de su presencia, Señor, que puedes escuchar su quiero voz. oír tu voz, quiero escuchar tu palpitar. Oh, ven Señor, quiero oír tu voz, quiero escuchar tu palpitar. Oh, ven Señor, queremos
Oh, ven, Señor, quiero oír tu Vamos, tú voz. sabes que tal vez algo Quiero se está quebrando en medio de tu casa, escuchar tu pero invita esta noche a papá que esté en medio de tu casa. mi Dios, ven, Señor. Vamos, si tienes que decirle, papá, perdón, Señor, porque te he sacado, papá, Quiero escuchar de esta construcción. Te he sacado en medio de esta obra, Señor, y no te he dejado que seas el centro. Sé tu Dios. Vamos, esta noche puedes pedirle perdón. Centro de mi corazón, sé tu Dios, el centro de mi vida. Ven, Señor, quiero oír tu voz, quiero escuchar tu palpitar. Oh, ven, Señor, Habla, papá. quiero oír Queremos escuchar tu voz, Señor. Esta noche, Señor, podamos escuchar tu voz, Señor. Habla, Señor, en medio de tu iglesia, papá. Habla en medio de tu casa, Señor, en medio de tus hijos, Señor. Trae esa voz, Señor, trae esa instrucción, papá. Habla, Señor, Padre mío. Habla, papá, habla, Señor. Venme aquí, Señor. Venme aquí, papá. Habla, Señor. Restaura, Señor. Mete tu mano, papá, en medio de nuestras vidas, papá. Mete tu mano, Señor. Obra, Señor, en medio de nosotros, papá. Obra, Señor, en medio de nuestras vidas, papá. Quiero oír tu voz, quiero escuchar tu palpitar. Vamos a declarar esta noche, iglesia. Oh, ven, Señor. Vamos, levanta tu voz. Quiero oír tu voz, quiero escuchar tu palpitar. Oh, ven, Señor. Vamos, dale la invitación a papá esta noche. Tu voz, quiero escuchar tu palpitar. Oh, ven, Señor, quiero oír tu voz, quiero escuchar tu palpitar. Oh, ven, Señor, quiero oír tu voz, quiero escuchar tu palpitar. Oh, ven, Señor, Vamos, invítalo, iglesia. quiero oír tu Toca, voz. Señor, vidas. Quiero Padre mío, toca vidas, escuchar Señor. Restaura, papá, corazones, Señor. palpitar. Obra, Señor. Obra, Oh, Señor. ven, Señor. Trae una palabra, papá, en medio de tus hijos, Señor. Tu Yo sé que esta noche, papá, hay hijos, papá, tuyos en este lugar que necesitan una voz tuya, una palabra tuya, papá. Habla, Señor, en medio de tu casa, papá. Habla, Señor, en medio de tu casa. Padre mío, que sea tu presencia tocando, Señor. Es tu casa, papá. Muévete, Señor, con libertad, papá. Empieza a traer, empieza a llenar, Señor. Empieza a llenar, papá, cada vida, Señor, en el nombre de Jesús, papá. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, papá, trae esa palabra, Señor. Padre mío, de aliento, Señor. Porque tú eres, papá, el que nos sostiene, Señor. Es tu voz, papá, la que, Padre mío, me levanta, Padre mío, en medio, papá, de, como dice tu palabra, en medio de cada valle, Señor, en cada lugar de muerte, Señor, en cada tempestad, papá. Es tu voz, papá, la que trae, papá, esa fuerza, Señor. Es tu voz, papá, la que guarda, Señor, mi vida, Señor. Es tu voz, papá, el que me hace creer, papá, y levantar mi cabeza, papá, porque hemos creído, Señor, lo que tú has declarado. Hemos creído, papá, lo que tú has dicho, papá, en este lugar, en cada vida, Señor, en cada hijo, papá, tuyo, Señor. Quiero Oír tu voz. quiero Caramabasi. escuchar tu dulce palpitar, Señor. Oh,
Así es, papá. Queremos que tú estés, papá, en medio, Señor. En medio de cada plan, papá, de cada sueño, papá. Queremos escuchar tu voz, Señor. Queremos caminar, Señor, como caminas, Señor, un hijo tuyo, Señor. Que tú vayas en medio de cada paso, papá. Padre mío, te invitamos, Señor, que tú seas parte principal, ese eje central, papá, en medio de nosotros, papá. Padre mío, si tienes que quitar cosas esta noche, Señor, Padre mío, quítalas, Señor, en medio de cada uno de tus hijos, papá. Yo sé que hay cosas que están estorbando, Señor, que están frenando, Señor, pero que esa noche sean quitadas, papá, en el nombre de Jesús, papá. Porque queremos que tú edifiques, papá, que tú levantes, papá, Padre mío, Señor, esta obra, Señor, en nuestras vidas, papá. Que tú estés con nosotros, papá. Que tú estés, papá, con nosotros, papá. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, papá. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gracias. ¿Cuántos esta noche van a meter a Dios en medio de lo que están haciendo? Amén. Porque yo quiero que Él esté conmigo. No sé cuántos de ustedes quieren que Dios esté con ustedes. Vamos a orar por diezmos y ofrendas. Papá, te damos gracias, papá.